el Ateneo de hoy vamos a tratar la enfermedad vascular periférica en primer nivel de atención. Vamos a hacer énfasis en la enfermedad arterial en los miembros inferiores. Como invitada del día de hoy, la doctora Erika Lobos, del Servicio de Hematología del Hospital Señor del Milagro, y me acompaña mi compañera, la doctora Crespo, y yo soy la doctora Asensio, quien les habla, ¿sí? Como bibliografía, bueno, utilizamos el consenso de enfermedad vascular periférica de la SAC del año 2016, también de la revista sanitaria de investigación, manejo de la enfermedad arterial periférica desde el primer nivel, un artículo de sitio web del CEDVIER, importancia pronóstica de la enfermedad arterial periférica, diagnosticada mediante el índice tobillo-brazo en población española, y nos guiamos también del capítulo de Profan, enfermedad arterial periférica. Como objetivo nos propusimos repasar la definición de enfermedad vascular, detectar la incidencia y prevalencia sobre esta enfermedad, bueno, más que nada en la región, y conocer las posibles etiologías, realizar un abordaje en atención primaria desde un consultorio y revisar el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, ¿sí?, de miembros inferiores. Bien, ¿qué tal? Yo soy la doctora Crespo. Bueno, para empezar, en el Ateneo queremos presentar un caso clínico, en este caso de un paciente de 72 años, varón, que acude al servicio de emergencias derivado desde atención primaria de la salud por presentar desde hace 4 meses cambios de coloración en el primer dedo del pie, claudicación en la marcha luego de caminar alrededor de 500 metros, bueno, la ausencia de pulsos y el dolor que se va intensificando con el paso de los días. Como antecedente, este paciente tiene diabetes con una hemoglobina glicosilada de 12,5, tiene dislipemia, hipertensión arterial y además es fumador de 2 etiquetas diarias de hace 20 años y como complicación tiene insuficiencia renal. Él está en tratamiento actual con simvastatina, Dilcorán, lírica y la metformina. A su ingreso tiene una TA de 180-90, cardíaca de 100, saturando 98, con una temperatura conservada. Al examen físico se evidencia una claudicación intermitente durante la marcha, pulsos distales ausentes, disminución de la temperatura de la extremidad inferior izquierda por debajo de la rodilla. Además, presenta ausencia de vello en la parte distal de la pierna, se ve la piel brillante, con atrofia muscular, tiene necrosis seca ya en el primer dedo del pie izquierdo. Además, se observa una evidencia una hiperemia reactiva y las uñas engrosadas. Entonces, en este paciente, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo que pensamos? La verdad es que en cuanto al compromiso vascular, digamos, está como muy marcado, ¿bien? Entonces, bueno, esto, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que pensar ya con esta sintomatología? Sería, bueno, en la enfermedad vascular periférica. Bien. Como concepto, para ir haciendo las definiciones, sabemos que la enfermedad vascular periférica de todo el organismo la vamos a definir así, como más allá de todas las otras arterias que no sean la coronaria y la aorta torácica, ¿sí? En este caso nos vamos a enfocar en la complicación de los miembros inferiores y que se caracteriza por la estenosis progresiva de las arterias, pero también por su presencia, por su presencia de la arteriosclerosis. Bien, en cuanto a epidemiología, bueno, estos son datos más bien mundiales que los sacamos del consenso, que acá lo que queríamos remarcar era de que, bueno, el impacto que tiene a nivel mundial informa una tasa de mortalidad ajustada para las edades, digamos, de los pacientes, es de 0,7 por cada 100.000 personas. Esto lo queríamos comparar como, por ejemplo, para cardiopatía isquémica, esta tasa es de 105, o sea, es ínfima, comparar el 0,7 con los 105. La enfermedad cerebrovascular de 88,4 y de aneurisma de aorta, la mortalidad de 2,9.
Pero ¿qué pasa? A diferencia, si bien no tiene esta tasa de mortalidad tan elevada, sí lo que es importante es que esta es una enfermedad que lo va a limitar al paciente, y sobre todo hay que resaltar de que es una enfermedad prevenible. Como dice mi compañera, es una enfermedad prevenible y nos da una mala calidad de vida, teniéndonos que nos vuelve invalidantes para quien lo va a padecer, ¿sí? Generalmente afecta al 4% de los adultos mayores de 40 años. Este número va incrementando más a comparación de lo que va aumentando la edad. Aumenta a un 15, a un 25% en los adultos mayores de 65 años, pero es más frecuente encontrarlo en pacientes mayores de 70 años, generalmente en hombres, si bien también luego se va a ir nivelando con acorde que asciende la edad en mujeres y varones. Y bueno, recalcar esto, uno de los factores de riesgo en los pacientes diabéticos hay una prevalencia que ronda ya en el 27%. Bueno, como nombramos, es más frecuente en el sexo masculino, también está presente, más frecuente también en la raza negra, y hay una fuerte asociación con la arteriosclerosis coronaria y cerebrovascular, ¿sí? Si bien como marcó hace un momento mi compañera, tenemos estas relaciones, pero la característica de la enfermedad vascular periférica es que nos da una mala calidad de vida y es prevenible abandonando o mejorando los factores de riesgo, ¿sí? O los malos hábitos. En cuanto a la epidemiología también de la enfermedad obstructiva, bueno, el tabaquismo está presente en gran parte de los pacientes con claudicación intermitente. Siempre que se decida abandonar, la cesación tabáquica nos va a acompañar a un rápido descenso de toda la sintomatología. En la diabetes tipo 2 se ve de que hay mayor riesgo de amputaciones y de ulceraciones y de todas las complicaciones. Y en la insuficiencia renal crónica aumenta la claudicación intermitente y vamos a tener un menor índice tobillo-brazo. Bien, para la etiología de la enfermedad vascular periférica, la enfermedad aterosclerótica es por lejos la causa más común. Eso siempre tenemos que saber, que se lleva la gran mayoría de las causas, pero bueno, saber también de que otras causas que también pueden ser son los aneurismas trombosados, lesiones por traumatismos, ateroembolias, tromboembolias, vasculitis, lesiones por radiaciones o también compresiones tumorales. En cuanto a los factores de riesgo, si bien tenemos que ver la hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, tabaquismo, y que están relacionados a los otros eventos cardiovasculares, bueno, tener en cuenta que esto hace una constelación y nos van a ir a tener una más predisposición a tener una enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y bueno, también el hábito occidental que tenemos con el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, trans, implican, bueno, que vamos a ir incrementando para padecer la enfermedad vascular periférica y, bueno, más cuando se nos asocia como enfermedad también la diabetes, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Y esto también nos hace tener una prevalencia en nuestra región de enfermedades crónicas no transmisibles, pero bueno, hacer énfasis de que abandonando los malos hábitos y mejorando el tratamiento de las enfermedades es prevenible, ¿sí? Y nos mejora la calidad de vida. Bien, para la presentación de los síntomas en la clínica vamos a pensar de que todos se deben a la isquemia de los tejidos que se encuentran distales a la obstrucción. Entonces, a partir de eso, tenemos bueno, las diferentes presentaciones clínicas. Una de ellas, la claudicación intermitente, que se va a manifestar como dolor, sensación de cansancio o pesadez en la región muscular afectada, ¿bien?
y que bueno, que este es el famoso mirador de vidrieras. Y bueno, a saber que estos síntomas aparecen con la caminata y van cediendo con el reposo, ¿bien? El paciente se detiene, hace el reposo, se le pasa y continúa. Después, otra forma de presentación, bueno, con la isquemia, los tejidos que se encuentran distales a la obstrucción, podemos ver ya todas las lesiones de isquemia. Después, en cuanto se puede presentar el síndrome de isquemia crítica también como primera manifestación clínica, que va a ser su presentación va a ser con un dolor en reposo intenso, muy fuerte, o ya con la presencia de lesiones tróficas, o también como el síndrome de claudicación intermitente. Fundamental recordar de que también puede haber una forma de presentación asintomática, así que bueno, con eso hay que tener mucho ojo. Bien, en la claudicación intermitente, como mencionó mi compañera, nos vamos a basar también en el interrogatorio y vamos a valorar el paciente qué distancia puede caminar, siempre nos va refiriendo media cuadra, 100 metros, es muy típico del paciente a qué velocidad. Generalmente cuando intenta aumentar la marcha, refiere que tienen que hacer un descanso, ¿sí? Igual que las pendientes, por ahí ya lo refieren más que pendiente algo llano, en las escaleras. No puedo subir la escalera, comienza mi dolor, es un dolor que está en la pierna, generalmente detrás de la rodilla, y bueno, nos da la clínica y nos vamos imaginando este mirador de vidriera, ¿sí? Otra forma de presentación es, bueno, con el dolor en reposo, en el cual el paciente siente, manifiesta una sensación de dolor o parestesia, lo cual empeora con la elevación. Entonces el paciente lo que hace para mejorar este síntoma es baja los miembros y con eso, bueno, siente un poco menos. Y otra cosa también es que el paciente refiere que la piel es muy sensible y el mínimo roce genera el dolor. Entonces esto es muy característico ver cómo los pacientes tienden a bajar, digamos, las extremidades, que eso es lo que les calma. También nos ayuda, bueno, todas estas características que vamos nombrando a ir diferenciando de las otras patologías con el descenso de las piernas o que cuando cesa la caminata desaparece el dolor. En la isquemia crónica hay atrofia muscular, alopecia, engrosamiento y fragilidad de uñas, piel lisa y brillante, atrofia de la grasa subcutánea. Esto es más que nada, bueno, como dice la palabra isquemia, ¿sí? Hay una falta de irrigación que ya no va haciendo presencia de todos estos signos porque no hay una buena perfusión a nivel distal, ¿sí? Bueno, la presentación de la isquemia grave, el paciente ya va a venir con la piel que se torna más fría, puede tener la presencia de petequias, de cianosis o una palidez persistente, puede tener rubor en las zonas de declive, grietas cutáneas, úlceras y gangrena. Todo esto se va a caracterizar porque son muy dolorosas y sobre todo vamos a ver que las lesiones tienen una base pálida con los bordes irregulares que van afectando ya sea los dedos o en las zonas de presión que vamos a ir constatando, o sea, que vamos a ir haciendo, digamos, en el examen físico. Bien, en el examen físico vamos a ver la presencia de la simetría de los pulsos a través de la palpación, pulsos periféricos a nivel distal, presencia de los soplos de la arteria accesible también en lo que se pueda en la auscultación. Y para valorar la gravedad vamos a tener en cuenta la hiperemia y la dilatación venosa, ¿sí? Luego de efectuar la maniobra que consiste en elevar el miembro afectado por encima del nivel del corazón, activar los músculos de la pantorrilla hasta genere la palidez del pie y colocarlo posteriormente en una posición de clive, ¿sí? Esto también, bueno, es un signo muy fuerte de una claudicación intermitente que va a ir relajando lo que cambia la posición, ¿sí?
Algo más que tenemos que hacer en el examen físico, bueno, es siempre la medición de la presión arterial de los 4 miembros, ya que, bueno, la presencia de una asimetría, ya sea entre ambos superiores o inferiores o entre ambas regiones, nos van a permitir sospechar de entidades que comprometan el flujo sanguíneo. Entonces, en cuanto al examen físico, como ya dijimos, bueno, vamos a ver el tema de los pulsos, si es que hay soplos, vamos a ver la gravedad con las maniobras y finalmente también vamos a medir la presión de los 4 miembros. Ya así, realizando este examen físico, nosotros con estos síntomas y hallazgos podemos definir a la enfermedad en diferentes estadios. Existen 2 estadios que, bueno, son la clasificación de Rutherford y la de Fontaine, que nos van a dividir en diferentes categorías según el compromiso, que van desde asintomático, en el caso de Rutherford, que es el 0, hasta la categoría 6, que ya tiene una pérdida importante de tejido por encima del nivel transmetatarsiano, pie funcional ya irrecuperable, ¿bien? Y bueno, ya lo que podemos ver en la clasificación de Fontaine en cuanto a los síntomas, que va desde el estadio 1 al 4, que empieza desde asintomático, con diferentes niveles de claudicación, finalmente con dolor y ya la necrosis o gangrena. Bien, como método diagnóstico habíamos mencionado el índice tobillo-brazo, que también se lo realizó en el examen físico. Bueno, ¿qué es lo que nos dice este índice tobillo-brazo? Se toman, si bien las presiones sistólicas de los 4 miembros, y a se lo divide de la presión sistólica mayor del miembro superior con el inferior, ¿sí? Y dependiendo la valoración, si es 1 o menor a 1, también va a ir siendo la gravedad, ¿sí? El ultrasonido, que también va acompañado dentro de este índice tobillo. Otro método de diagnóstico, la angiografía computarizada, la angioresonancia y la angiografía digital, que ahora vamos a describir, ¿sí? Bueno, como ya dijo mi compañera, lo que vamos a hacer para la medición de índice tobillo-brazo, lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en un decúbito supino, luego de un reposo de 10 minutos, o sea, lo recostamos al paciente en la camilla, esperamos 10 minutos, que esté tranquilo, que esté todo a nivel, digamos, del corazón, y bueno, ya utilizando un esfingonanómetro vamos a registrar las presiones arteriales sistólicas, tanto de la arteria tibial anterior o pedia y de la tibial posterior de cada miembro, así también como de ambas arterias braquiales. Acá, como se ve la imagen, lo podemos hacer o no acompañado del ultrasonógrafo para identificar bien la presión, los ruidos, digamos, que corresponden a estas arterias. Entonces, una vez que tomamos la presión, de los 4 miembros, lo que vamos a hacer es, con la presión sistólica más elevada del tobillo, la vamos a dividir por la presión sistólica más elevada del brazo, de lo que resulta un índice tobillo-brazo por cada miembro. Bien, por ejemplo, de que yo me mida en los miembros inferiores, me puede dar 130, por decir una cosa, y en los miembros superiores 120. Hago este cálculo, esta división de 130 sobre 120, y si es que esto me da mayor o 1, ya se considera normal. Bien, nosotros cuando acompañamos esta técnica, al compararlo con la angiografía, el índice tobillo-brazo menor a 0,9 tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad muy elevada, que es del 96% de correlación con enfermedad arterial significativa. O sea, de que nosotros en el primer nivel de atención, con esta simple maniobra, tenemos muchísima especificidad y, bueno, sensibilidad, y es un método súper accesible, súper fácil, únicamente teniendo el tensiómetro, ¿bien? El índice tobillo-brazo mayor a 0,5 nos sugiere que la progresión a isquemia crítica es improbable durante los próximos 6,5 años de seguimiento.
un índice tobillo-brazo gravemente disminuido, o sea, menor de 0,5, va a identificar un grupo de pacientes que están en un alto riesgo de experimentar un dolor isquémico en reposo, de presentar úlceras isquémicas, gangrena o riesgo de amputación. Así que, bueno, esto es una maniobra que es fundamental, que hay que hacerla en estos pacientes, es súper sencillo, súper accesible, lo puede hacer incluso el personal de enfermería, bien, y con eso ya tenemos una herramienta fundamental. Bien, siguiendo los grados de recomendación, la medición del ITB está indicada como prueba no invasiva de primera línea para detectar y diagnosticar la enfermedad arterial de la extremidad inferior, ¿sí? Una recomendación de clase 1 en nivel de evidencia B. Y ante la presencia de un ITB mayor a 1.4 en personas diabéticas o de edad avanzada, debe utilizarse otro método de diagnóstico. También una recomendación de clase 1 y un nivel de evidencia B. Y la medición del ITB con ejercicio debe ser considerada en el caso de pacientes con síntomas atípicos sugestivos de enfermedad vascular periférica de miembros inferiores con el fin de confirmar el diagnóstico o cuantificar la gravedad de este, ¿sí? Esta medición del ITB con ejercicio, o sea, se refiere, como habíamos dicho primero, esta maniobra se hace siempre después de 10 minutos de reposo. Y acá, bueno, lo que varía es que se lo hace luego del ejercicio. ¿Bien? Bueno, ¿en quién vamos a hacer énfasis? ¿En quién vamos a pensar primero cuando se nos presente en la consulta? En medir un ITB, ¿sí? En pacientes con sospecha clínica de una enfermedad arterial periférica que, bueno, nos vengan refiriendo la clínica típica, ¿sí? A veces la claudicación intermitente. En ausencia de pulso de las extremidades inferiores o en soplo arterial, en la claudicación intermitente típica o síntomas que indican enfermedad periférica, y en herida que no se cura en una extremidad inferior, ¿sí? Por la falta de perfusión, sospechar, bueno, de la enfermedad vascular periférica, ¿sí? Y realizar el índice de tobillo, brazo, para confirmar, ya que tiene una alta sensibilidad. En los pacientes con riesgo de enfermedad arterial periférica, debido a las siguientes condiciones: a la enfermedad esclerótica, que era la principal etiología, enfermedad coronaria, o, bueno, o a las que estén relacionadas que habíamos nombrado previamente, paciente con un riesgo cardiovascular alto o moderado, bueno, también los tenemos que pensar. Otras causas como aneurisma aórtico abdominal, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Y pacientes que sean asintomáticos, en lo que tenemos que tener un poco más de cuidado, sin clínica, pero en riesgo de la enfermedad arterial periférica en varones y mujeres de más de 65 años, ¿sí? Recordando lo que habíamos mencionado de la epidemiología y en quienes se presentaban, ¿sí? Recordar de que mayores de 65 años y más aproximados de 70 años, hay una fuerte prevalencia en estos pacientes. Y en varones y mujeres de menos de 65 años con riesgo cardiovascular alto, varones y mujeres de más de 50 años con antecedentes familiares de enfermedad arterial periférica, ¿sí? Bien, como otro método diagnóstico que podemos utilizar ya habiendo realizado este índice, ya podemos pasar a otros métodos de imágenes como puede ser el ecodoppler, que es un método bastante accesible, que tiene una sensibilidad también muy alta de entre el 85 al 90% y una especificidad mayor del 95%. O sea que nosotros ya con el ultrasonido y la maniobra ya tenemos unas muy buenas sensibilidades, ¿bien? Lo que tiene, bueno, de ventaja es que, bueno, el ultrasonido va a localizar la lesión y además con la onda Doppler vamos a medir el porcentaje de estenosis midiendo la velocidad del pico sistólico. Además, el ultrasonido aporta información hemodinámica de la repercusión de la estenosis a nivel distal, o sea, no solo localmente, digamos. Bueno, en la angioTAC, si bien tiene una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar las estenosis y las oclusiones, es fácilmente visible y valorable.
bueno, permite diagnosticar la estenosis y ausencia de estenosis significativa en los segmentos aortoilíacos y femoropopliteos. Es muy específica y, bueno, fácil de visualizarla. En cuanto a la angioresonancia, bueno, como ventaja, esto es que nos permite evaluar segmentos largos de la anatomía vascular, ¿bien? Todo esto, bueno, desde abdomen hasta tobillo, ampliamos todo un campo, ¿bien? Bueno, realiza imágenes de las 3 regiones de ambos miembros en simultáneo, y entonces vamos a ver lo aortoilíaco, la femoropoplitea y la infrapatelar. En cuanto a la arteria poplitea, tiene una sensibilidad también elevada, mayores del 90%, la especificidad lo mismo. En cuanto a las arterias tibiales, la sensibilidad del 100% y una especificidad del 84%. Bien, así que esto también es son otros métodos que, bueno, si bien son un poco más inaccesibles, tienen estas ventajas que podemos ver todos los tramos y que también nos suman bastante en cuanto a la sensibilidad y especificidad. Bien, y en la angiografía digital, esta se la reserva más que nada para pensar en pacientes para un tratamiento invasivo, o sea, así una terapia endovascular. Bueno, en cuanto al tratamiento, los objetivos son la prevención de los eventos cardiovasculares, evitar las complicaciones del sector afectado, que en este caso hablamos de los miembros inferiores, y el ejercicio, ¿sí? Bien, como fundamental, como uno de los pilares fundamentales que se sugiere en estos pacientes es el abandono del tabaco. Bien, sabemos que con esto, con el tabaquismo nosotros tenemos un mayor riesgo para el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. Al abandonarlo tenemos menos eventos isquémicos. Con el tabaco sabemos que tenemos un empeoramiento de la claudicación, de los procedimientos de revascularización y amputación. Sabemos que los pacientes cuando dejan el cigarrillo les va a aumentar también la distancia de caminar y que tienen un mejor estado de salud general. O sea que siempre con estos pacientes el consejo del abandono tabáquico va a ser fundamental. ¿Bien? También remarcarles que, o sea, cuando se hace el cese tabáquico es casi inmediato los síntomas de mejoría que presenta el paciente, ¿sí? Y el tratamiento más específico, bueno, tenemos como uno de los primeros parámetros el cilostazol, ¿sí? Que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Es un vasodilatador. Lo beneficioso de este medicamento es que nos va a ayudar a aumentar la distancia de la caminata, o sea, para el paciente, y siempre tener en cuenta que hay que evitarlo en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca severa. No mejora la calidad de vida y las dosis recomendadas son de 100 miligramos día, ¿sí? Tiene una recomendación de clase A, evidencia A. En cuanto a la pentoxifilina, si bien esta no es de primera línea, también es un inhibidor de la fosfodiesterasa, una metilsantina, y tiene una recomendación de clase 2B, nivel de evidencia A, ¿sí? Tiene menos eficacia que el cilostazol. Y otro de los pilares, las estatinas, recordando que la principal etiología es la arteriosclerosis en los pacientes con diagnóstico de la enfermedad vascular periférica. Tienen que tener instaurado este tratamiento, ¿sí? Y, bueno, se lo puede indicar en caso de que no presenten contraindicaciones y nos ayuda a mantener un nivel del colesterol basal bajo, una recomendación de clase 1, nivel de evidencia B. Y en cuanto a los IECA y a los beta bloqueantes, son más que nada para la prevención y reducen la mortalidad y de los eventos cardiovasculares, cerebrales y coronarios, ¿sí? Si bien no nos van a aumentar la distancia de la caminata, pero como les comenté, bueno, reduce la mortalidad.
Bien, en estos pacientes además tenemos que hacer una agregación plaquetaria, bien, recordar eso, el uso de la aspirina u otro antiagregante va a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, bien, así que deben recibir antiagregación con aspirina en dosis de 75 a 325 miligramos día, y esto es una recomendación de clase 1, nivel de evidencia B. Otra cosa es que únicamente vamos a usar el clopidogrel cuando haya una contraindicación para el uso de aspirina. Esto es una recomendación de clase 2A con nivel de evidencia C. Y bueno, finalmente recordar que no está indicada la anticoagulación oral en pacientes con claudicación intermitente. Esta es una recomendación de clase 3 con un nivel de evidencia C. Entonces, bueno, básicamente recordar que los tenemos que antiagregar a los pacientes. Y también, bueno, la antiagregación plaquetaria nos reduce el riesgo de eventos cardiovasculares también, ¿sí? Bien, entonces en cuanto al tratamiento farmacológico que le estamos haciendo a estos pacientes, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes? El cilostazol es el fármaco de elección para el tratamiento de la claudicación intermitente, es una recomendación clase 1A. La claudicación intermitente no es una contraindicación para la utilización de beta bloqueantes. También 1A, todo paciente con enfermedad arterial periférica debe alcanzar valores de presión arterial menores de 140/90, usando IECA o antagonista de la angiotensina 2, también 1A, ¿bien? O sea que estas tres cosas, bueno, fundamental. Todos los pacientes con enfermedad arterial periférica tienen que recibir tratamiento con estatina, como ya había hecho mi compañera, independientemente del nivel de colesterol. Bien, todos los pacientes con enfermedad arterial periférica en miembros inferiores deben recibir antiagregación con aspirina. Se debe utilizar el clopidogrel solamente cuando existe contraindicación para el uso de aspirina. Puede considerarse el uso de la pentociclina cuando no puede administrarse el cilostazol, y como ya he dicho recientemente, no está indicada la anticoagulación oral en estos pacientes. Bien, estas serían todas las recomendaciones para el tratamiento de estos pacientes con enfermedad vascular. Y bueno, volviendo ya un poco con el caso clínico que habíamos presentado al comienzo, ahí en el hospital se realizaron las siguientes pruebas durante la internación. Se le hizo una medición del ITB derecho de 0,6 y del izquierdo de 0,9. Bien, o sea que están inferiores en ambos. En el ecodoppler, que demostró cambios hemodinámicos significativos de la femoral superficial secundaria a una oclusión segmentaria, y a su vez esto presentaba una recanalización en la arteria poplitea con vasos colaterales. Se le realizó también una arteriografía con oclusiones que evidenciaban oclusiones múltiples mayores de 15 centímetros en la arteria femoral superficial, con recanalización en la arteria poplitea y tronco tibio peroneo a través de vasos colaterales. Recordemos que la presentación clínica de este paciente ya tenía un compromiso muy marcado del primer dedo del pie, que ya estaba prácticamente necrosado, ¿bien? Entonces, en este paciente lo que se hizo, el tratamiento inmediato, fue primero que nada la estabilización de la hipertensión, que había ingresado con 180/100, la estabilización en cuanto a su diabetes, la suspensión del tabaquismo, fundamental como ya habíamos dicho, y bueno, el control del dolor, de la infección y la medicación por vía oral. Se le dio los opioides, el clopidogrel y el cilostazol. Posteriormente, bueno, ya por la presentación de este paciente se le realizó un bypass femoropopliteo con un injerto, bien, y la amputación del primer dedo. Bien, recuerdo, bueno, en este caso clínico queríamos repasar que fueron puntos importantes. El paciente vino con una clínica típica y antecedentes también típicos de la enfermedad vascular periférica, y lo que se realizó como principal es el índice tobillo-brazo, que, bueno, nos ayuda a diagnosticar esta enfermedad conjunto con los otros métodos complementarios, ¿sí? La ecografía Doppler, la arteriografía, que ya nos muestran
más específicamente y más, bueno, visualmente, dónde fue la afección de los vasos, ¿sí? Y el tratamiento, la prevención, el abandono tabáquico y la utilización de la medicación de este paciente vía oral, ¿sí? Que es lo que se puede manejar tanto como ocurrió en esta internación y se lo puede manejar a nivel de un primer nivel, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos que haya sido concreto, que se haya entendido, puntual. Yo volvería a la primera diagnóstico del primer caso clínico, empezando de ahí, digamos. Un poquitito ahí. Viste, vos habías comentado un poco lo que era la epidemiología, claro, sí, ejemplo, es más de 70 años que va aumentando, 72, el sexo masculino, así que lo han buscado como del libro. Después hay algo interesante de este paciente, y ¿sabes qué? Que me llamaba la atención el tratamiento. El tratamiento actual, simvastatina, la verdad, raro, paciente así, es como de poca potencia, tal cual, varias cosas que me van llamando la atención de este paciente, de todo, digamos. Es claro en la clínica, viste que tiene el intermitente de 500 metros, digamos, sí. Eso como que te ayuda mucho. Nosotros siempre que recibimos un paciente tenemos que dudar de la medicación que tenga. Bien. Por dos cosas, o el paciente toma lo que se le da la gana porque pasa, y hay otros colegas que, bueno, van probando. Si ustedes me preguntan, yo a ese paciente no tendría indicación de simvastatina. Vean que ya algún factor de riesgo que tenía no le estoy tratando bien. Ya el pobre viene mal. Fíjense en el tratamiento de un paciente que es diabético, valsartán y amlodipina. Jamás hace nefroprotección, recuerden los IECA, no lo tiene. Entonces ya seguimos sumando cosas que no le ayudaban para su patología, para la enfermedad vascular periférica. Y la hemoglobina glicosilada, que está impresionante, y que probablemente el paciente hacía de las suyas. Fíjense en otro factor de riesgo modificable, porque la edad no la puedo modificar, pero la dislipemia sí. ¿Y por qué la tenía la dislipemia? Porque estaba solamente para absorber las grasas, pero no las estaba arrastrando, que seguramente ya las tenía. Inclusive la dosis de simvastatina, esa dosis, sí, rarísimo. La hipertensión, que para mí, raro que no tenga una nefroprotección, un diabético ya probablemente de larga data. Fíjense que vuelve otro factor de riesgo modificable, que es el fumador, que por suerte, bueno, 20 años es tan difícil, y yo creo que esa insuficiencia renal viene por esa diabetes no controlada. Entonces, si ustedes se ponen a ver, la edad no la podía modificar, pero le podría haber remodificado hace un tiempo atrás, sí. Cualquier médico que lo hubiese visto, le podría haber modificado todo el tratamiento. Ustedes lo pueden y tienen el derecho de hacerlo y lo deben hacer. ¿Ah? Sigamos con otra cosita que he visto. Fíjense en esa presión arterial. Impresionante. Recuerden que cuando esté el hipertenso hace como más vasoconstricción periférica, más le disminuye el riesgo vascular a ese miembro. Entonces imaginen cómo le estoy sometiendo a este paciente a todo. Algo más he visto, bueno, la necrosis seca del primer dedo de pie, que esto ya habla que ya llegamos un poco tarde, pero bueno, le demos por lo menos 5 años de calidad a este paciente. Otra cosita que me había llamado la atención, algo más que me quedé con la... Después en una de las diapos ustedes ponen que pueden usar ya un poco ya lo que es diagnóstico. Todo lo demás está perfecto. El del que tenías con ultra, a ver un poquito más hacia atrás, tenían ultrasonografía. ¿Sí? No. ¿Ustedes tienen en atención primaria? En la medición del índice tobillo-brazo, sí. Sería la ultrasonografía. Sí, ¿ustedes tienen? Lo estábamos derivando acá, la doctora Lecer estaba haciendo acá, o sea, lo que mandamos, ella por ahí rota en algunos centros de salud, sí. Y a veces está en el centro de rehabilitación. Y ahí les hace. Y ahí le hace, a veces está, hay que rastrear en qué centro de salud está, ¿sí? Después les va a costar entonces. Claro, sí. Porque la verdad que sería ideal. Por lo general ella está en algunos centros de salud haciendo la ecografía. Sí, porque si no se quedan solamente con la presión arterial, claro, y ahí quedan. Sí, pero bueno, sí. Igual vieron una sensibilidad del 96%. Si se ponen a ver, ni la angioTAC es tan
tan sensible. Entonces, me parece que es excelente, ustedes lo pueden manejar tranquilamente en la parte de atención primaria. Me encantó porque lo han dado, quedó bien claro que el índice tobillo-brazo, ustedes al paciente le cambia conducta. Otra cosa que me pareció interesante, que el paciente se acuerdan que no tenía aspirina. Sí. Está bien, puede ser que un paciente que tenía una insuficiencia renal crónica, que a veces uno entiende como que los AINES no, y le saca los AINES, le quita la aspirina. Recuerden que existe otro, que es el clopidogrel, que por eso le ponen en el hospital el clopidogrel, porque tiene menos metabolismo renal. Funciona, es como que un paciente yo lo puedo revertir con el clopidogrel, así que estuvo bien indicado, pero hubiese sido bueno que también lo tenga. Si se dan cuenta, como que le faltaba todo, era como su destino, que es raro que no les haya aparecido antes de los 70 en realidad. Después había otra cosita, bueno, el ultrasonido, la angioTAC. La verdad que la angioresonancia yo casi ni la vemos. Los vasculares, mira que a mí me derivan varias, no, es poquito. Creo que la deben tomar cuando están más en duda, eso es un poco más del vascular. Del tratamiento, entonces yo creo que lo más importante, como hablaste, las rocíos al cuadrado, esto, me parece que esto les tiene que quedar. Yo la pentoxifilina, les cuento que la marca comercial es una sola de la que existe, que es el Trental, carísimo, carísimo, y si ustedes me preguntan, no vi la diferencia. Y si uno cuando entra a ver los estudios, es como que vale el costo que yo lo pongo cuando el paciente también lo somete un fármaco más que costosamente al sistema de salud, a nosotros que es carísimo, pero al paciente también, no sé si vale la pena. Pero bueno, si lo llegan a ver a alguien con la pentoxifilina, yo prefiero que le saquen la pentoxifilina y le pongan aspirina. Inclusive algunas veces la asociación con silostazol y pentoxi, no sé si tiene tanta evidencia. Totalmente, por eso, y en realidad es más costo, Claro. ¿entendés? Costos. Lo venden, pero la experiencia te ha mostrado y varios papers te dicen la pentoxifilina como que no. Inclusive tiene tantos efectos colaterales que valdrá la pena, no le vale. Y sobre todo un paciente de 72 años, yo no lo veo, me voy a lo seguro, que prefiero un clopidogrel, prefiero un poquito más el silostazol. Este hombre, fíjate que no estaba con estatina, hubiese preferido más que tenga estatina. A veces toda una discusión, ¿qué es mejor, atorvastatina, rosuvastatina? Eso sí, ahora no lo vamos a entrar en discusión, pero prefiero que, no importa cuál elijan, pero póngale en una estatina. En dosis adecuada, que también eso es otro tema, pero bueno, por lo menos si le está... Yo creo que vos vas a salvar a un paciente, si ese paciente se lo hubiese visto a alguien, ya se hubiese dado con simvastatina, no, le empezás a modificar y le tirás las orejas, porque obviamente no era un paciente que se portaba muy bien con esa hemoglobina glicosilada, digamos. Y fíjense, acá hay ECA, que no lo tenía. Que no lo tenía. Y creo que me había quedado alguna cosa. No, yo creo que estaba todo. Y la antiagregación, que obviamente, el amor de mis amores, 75, 100, 325. ¿Qué les voy a sugerir? Paciente obeso, más de 150, la dosis máxima, 325. Pacientes entre 70 y 100 kilos, es como muy artesanal el manejo, puede ser 75 o 100. ¿Qué doy yo? Paciente diabético, hipertenso, doy 100. Paciente, supongamos que tiene solo la enfermedad vascular, pero que es un dislipémico, puede andar con 75. ¿Por qué? Porque yo estoy protegiendo más lo periférico. En el 100 yo tengo, con 100 miligramos yo tengo que cubrir corazón, aorta y miembros inferiores. Con 75 como que le puedo mantener una dosis más antiagregante más baja. Al obeso no me queda otra que darle la dosis plena, porque yo no puedo tener idea cuál es su compartimento vascular en todo el cuerpo, en el cerebro, sobre todo en los que son las coronarias, los obesos, las coronarias, lo que es a nivel yugular, carotídeo, no lo sabemos, entonces la dosis que sea máxima. Y creo que con eso, no sé si... Sí, la idea también un poco con esta presentación de caso era pensar el paciente en forma integral, digamos, más allá de que el síntoma que presenta el miembro inferior, pensar como eso, como una enfermedad arterial, ¿no? Que esto, como lo marcó recién la doctora, hay que pensar en las carótidas, hay que pensar en corazón, hay que pensar en riñones, no solo, digamos, en el miembro inferior. Esto está siendo un marcador de todo un proceso general del paciente. Hoy en día hasta se habla de que, por ejemplo, la impotencia funcional en varones es un marcador de enfermedad arterial periférica y que marca un riesgo cardiovascular en realidad, ¿no?
Y un poco lo que ustedes decían al principio, esto no tiene alta mortalidad, pero sí alta morbilidad, pero está relacionada a enfermedades vasculares periféricas, cardiovasculares periféricas, que sí tienen una alta mortalidad. Entonces, algunos lugares lo toman como predictores Es un factor de riesgo. de un paciente. Entonces, cuando tengo un paciente así, es un paciente para abordarlo desde todos estos aspectos, ¿no? Teniendo en cuenta que va a haber otras áreas que van a estar afectadas, ¿sí? Un poco la idea era eso, no quedarnos solo en el tratamiento de la lesión o de la patología por la cual consulta, que es incapacitante, que es muy dolorosa, que es muy florida en su clínica, y pensarlo al paciente en todo su conjunto, ¿no? De hecho, era pobre, terminó amputado, que Sí, después sí. vendrá todo lo que es las cuestiones. Y por ahí yo lo que le quería preguntar a la doctora, ¿en qué caso los derivamos a los pacientes o de hematólogos específicamente? Porque uno pensaría que es más de manejo de Del cardiólogo. vascular. Vos sabés que es todo un tema con la derivación. Los vasculares me lo derivan igual. ¿Por qué? Porque son los pacientes en realidad que son la discusión. Le doy la aspirina, le doy clopidogrel, ok. ¿Por qué? Yo te digo, fue excelente el manejo cuando le dieron el clopidogrel, porque yo sabía que era un paciente que lo iba a intervenir. Vos recordás que el clopidogrel tiene una vida media más corta y la aspirina, como actúa sobre el nivel de ciclo oxigenasa, dura 5 días. Entonces uno se plantea cuál va a ser mi conducta con él. Si mi plan, por ejemplo, es un paciente que yo, este paciente que yo ya le di necrosis del dedo, conviene que lo manden al vascular y al hematólogo, para que entre los dos decidamos, vos vas a hacer un procedimiento quirúrgico, listo, le saco la aspirina y le pongo el clopidogrel. También veo cómo es la función renal, cómo está el hepatograma y veo cuánto tiene el recuento plaquetario, que eso también es importante, y cómo viene el TP y el APTT. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando ya hay un proceso de necrosis se altera todo y empieza lo que yo diría la cascada de la mortalidad. ¿Por qué? Porque empieza a alterar todo lo que es la disfunción plaquetaria y empiezan los desprendimientos de placas y todas estas cosas, que por eso estoy dando la aspirina. No solo para evitar que se me formen coágulos en la circulación que ya está obstruida, sino también para que no se me escapen placas. Es como que yo trato de que no se envuelvan las plaquetas y me impacte, es lo que intento hacer. Entonces yo las mandaría a dos, sobre todo cuando está la insuficiencia que tiene una necrosis que yo sé que va a ir para quirófano. Eso sería la indicación para que no nos peleemos del clopidogrel y la aspirina, que en realidad esa es la discusión. Clopidogrel, aspirina, y para ver que no haya ninguna alteración de la coagulación, que si la hay, llegamos restaurados. Pero se maneja. Y en algunos casos particulares de mayor riesgo por algún otro tipo de enfermedad. Mira, ese paciente es bastante interesante porque era un diabético. Pero vamos a otro caso de los pacientes que son reumatológicos, viste que tienen diabetes asociada al corticoide, sí, tienen artritis reumatoide o vamos a las vasculitis. En esos casos me los tenés que mandar porque en realidad yo ahí ya evalúo el tema, que ahí obviamente que te figure, no le guarden este concepto, ¿no? Pero yo ahí en este tipo de pacientes quizás tienen síndrome antifosfolipídico, ya está, y este sí es indicación de antiagregación, más el antiagregante plaquetario, y el manejo de eso en este paciente, porque tiene AINE, ya me altera un poco el ring, entonces me va a estar así, y me puede sangrar, etcétera, y uno no sabe si fue por la vasculitis, si fue porque le provocó todo el trastorno de coagulación, que obviamente lo provocó intencional. Entonces, en esos casos, cuando son pacientes que tienen algo inmunológico, recuerden el SAF, es como síndrome antifosfolipídico, o un paciente que tiene trombofilias, porque les puede presentar pacientes que hagan que se hagan una trombosis arterial, que simulan como si fueran crónicos, o los síndromes post-trombóticos, sin ir más lejos, que te simulan esto. En esos casos, deriven al hematólogo, porque la verdad que los síndromes post-trombóticos se comportan, y algunos han sido síndromes post-trombóticos de una trombosis arterial, porque tenían trombofilia, una deficiencia de la proteína ESC. Son cosas raras, perdón si empiezo a hablar rara, pero existen estas patologías que ustedes no las ven mucho, pero yo las veo un montón. Y les traen mucha complicación al resto, porque vos decís, ¿qué? ¿Déficit de qué? Y existen esas patologías, no es frecuente, yo las veo mucho porque hago la especialidad, y en esos casos derivenlo. Si dudan y tienen una patología que alguien les diga estoy con un problema de coagulación y no saben, o sea una embarazada que ha perdido mucho y ustedes le ven, todos manden al hematólogo. Y bueno, todos tienen mi número, los socios tienen mi número,
Y después, Casi se las robo a la Rocío, quiero que lo sepan. Casi me las robo a la Rocío. te hago una pregunta, después del COVID, viste que has visto más, hubo más incidencia en los pacientes con una edad específica, como secuela post-COVID. Vos sabés que nunca en mi vida, digamos, si vos me preguntás, fue como, no me pasó nunca de ver tantas trombosis, tromboembolismo pulmonar, TEP, nunca en mi vida he visto tantas, sobre todo en pacientes de 50 para arriba, con obesidad, o pacientes hipertensos diabéticos que ni se conocían, pero bueno, salió el TEP y salió todo lo contrario. Si vos me tromboembolismo pulmonar, estoy como, me dicen COVID y yo digo, ¡ay, Dios! Y después otra cosita que estoy viendo de cursando esto, la enfermedad. cursando la enfermedad y post-COVID también. Post-COVID hasta 3 meses. Hasta 3 meses con el antecedente de COVID. Con el COVID y que me llegan, por ejemplo, que me lo dio un colega por un dímero D de 2.500 y que está bismédico. Yo veo muchísimo en el consultorio que digo, ¿por qué no lo han internado? ¿Por qué no lo han tirado así? Claro. Pero bueno, es como complicado porque tenés que estar pensando, yo la verdad que yo veo COVID y ya digo, no, por favor, que no tenga COVID, que no tenga COVID. Y otra cosa que de hecho la tengo que empezar a reportar, que estoy viendo mucho trombocitopenia inducida por la vacuna, VIP, que se llama, que he visto 22 en 6 meses. Y el único como correlato es la vacuna. Ahora me senté, le pedí a todos mis pacientes, por suerte los sigo yo, y les digo, ahora cuando vengan del control me traen el carnecito, entonces lo estoy cargando. Estoy viendo la vacuna y estoy viendo el tiempo. Porque me pasó con pacientes, me dijo, hace un mes me puse la vacuna, ¿vos te puedes imaginar? Yo decía, yo me vacuné ayer, pensaba en mis adentro, se vacunó mi hermana ayer, ¿viste? Y vuelve con el carnet 6 meses. Igual, a ver, no quita que se está dentro de los 6 meses y que no tenía previo. Pero no es lo mismo que te dio un mes, que ahí vos le tenés que echar la culpa a lo último nuevo que estimulado su mecanismo. Entonces son las dos cosas que veo, tromboembolismo pulmonar y trombocitopenia transitoria. Uno, a ver, de los 22 que ves, no, más macana, 22, habré visto 17 teniendo que hacer tratamiento con corticoides, y otros pasaron. Pero con corticoides en dosis yo lo manejo ambulatorio. No digo que lo haga. Pero mira, pero es interesante porque a veces yo pienso que estaría bueno que si ustedes ven plaquetas bajas o ven hematomas o petequias, las petequias, chicos, las petequias, ni lo duden. Lo mandan al hematólogo, mándenle en un servicio de primera porque va a tener, no los hematomas, miren lo que estoy diciendo. Son las petequias de porquería, los puntitos rojos que aparecen en el tronco. ¿Sabes que me estoy acordando de mi vacuna y más tengo fotos? Porque digo, ¿qué te pasa? Número 23. Y te salió petequias. Ahí está el caso. Y tengo las fotitos de las petequias. Es más, me mandé la foto a una amiga. Y me mandó la misma cosa, como que ella se... 24, 25. Yo también, un bicho dando vueltas. No, a ver, yo no quiero que les quede el concepto de que la vacuna es mala, no es mi objetivo, pero siempre está bueno que pensemos, que abramos mucho la cabeza, que no nos cerremos a esto es así, es como que son buenísimos los protocolos, porque nos agilizan para la actuación, pero nunca hay que cerrarse solo en eso, como que abrir el campo de que pueden ser otras patologías. Entonces, cuando ustedes vean petequia, huyan del paciente, tírenlo en una guardia y salgan corriendo, pero la petequia es muy sensible. Y me pasó con todos los pacientes que llegaron con petequias, y yo decía, ay no, por favor, plaquetas, y yo los manejo con menos de 10.000 ambulatorios, les doy mi número de teléfono, digamos, tengo como... Pero porque yo me animo, no digo que esté bien. El tema es que yo ahora, me arriesgo un montón, pero igual soy muy clara con el paciente. Yo te estoy mandando, no te estoy internando, pero no me llegas a cumplir, te vas a morir en el camino. Cumplime. Hay uno que me causó una ternura, un paciente joven, Julio, le vamos a poner el nombre, le doy la indicación clara y veo las plaquetas y me llega petequias, hematomas, me sangró ayer la nariz. Le veo el laboratorio, tenía menos de 10.000 plaquetas. Le digo, espérame, me voy, robo un poquitito, no quiero decir esto, estoy declarando un robo.
Me voy y le pido a las chicas, viste, de infecciosas A, le voy y le pido 5 ampollas en un lado, 5 ampollas en el otro, 5 ampollas en el otro, 5 ampollas en el otro. Le pongo en una bolsa, le entrego y le digo, vos me vas a sacar foto de que te estás tomando esta medicación. Pero lo dije, viste, como se lo diría a cualquier persona, en realidad una manera de ponerlo escrito. Me manda, creo, llegó a su casa, yo estaba todavía en el consultorio, me manda la foto. Me estoy tomando, iba poniendo cada una de las ampollitas y me mandaba el video que las tomó y se lo tomó. Y la foto me causó una ternura. Fue buenísimo en realidad porque cuando es una PTI, cuando vemos plaquetas bajas, no importa que si yo en estos derivenlo, petequias, chicos, es criterio de derivación. Esto quiero que les quede, capaz que no es esto de este tema, pero lo derivan y si quieren y pueden, den 5 ampollas de dexametasona. No pasa nada, así sea diabético, hipertenso, 5 ampollas le van a salvar la vida porque con esa dosis el paciente al día siguiente tiene 50.000. La dosis de 8 miligramos, la de Son de 8, claro. Hay un concepto, viste, que quedó un concepto viejo que me costó un montón sacarlo en el hospital, gracias a Dios, ya con Juárez dejé de pelearme con el doctor Juárez y con todo el hospital. Hay medicina que es económica e igual de efectiva que la dosis pulso del metilprednisolona. Gracias a Dios cada vez se usa menos. Bien. Y se usa la dexametasona, que si te pones a sacar los cálculos, cada ampolla sale 300 pesos, 5 por... Te va a salir lo que sale una caja de metilprednisolona, solo uno. Y yo voy a usar como un montón. Pero para vía oral, Dexa vía oral. la ampollita. ¿La ampolla ampolla. de la bebé? Recuerden que la ampolla de dexametasona se puede beber intramuscular o endovenosa, tiene el mismo efecto. Y la dexametasona tiene poder analgésico, y este que es el mejor, inmunitario, son como los más